Buenas noches, distinguidos médicos para Laboratorios Gel de Alemania, representados en Ecuador por Laboratorios Ruiz Pharma. Es un placer y es un motivo de satisfacción siempre poder contar con ustedes en estos eventos de educación médica continua. La charla de esta noche va a ser importancia en la detoxificación y drenaje desde un enfoque científico, para lo cual hemos invitado nuevamente a un maestro muy conocido por la mayoría de ustedes, el doctor Arturo Toledo Saavedra. El doctor viene de México. Su currículum básicamente es especialista en medicina interna, presidente de la Sociedad Médica Mexicana de Homotoxicología, catedrático de la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, conferencista internacional certificado por la Academia Internacional de Homotoxicología, más de 20 años en el conocimiento de la homotoxicología en México y es un speaker mundial para la Casa Gel de Alemania también. El contenido temático de esta noche será, en primer lugar, la toxicidad y la condensación, para luego continuar con medicina biológica en la red inmunológica, abordaje clínico terapéutico de los nuevos medicamentos, que como ustedes saben, los principales medicamentos que se han sumado ya al portafolio o al arsenal terapéutico que ustedes han venido manejando son Bronchalis, Tartepedrel, Ginacogel, Climatgel, Metro-Adnesin Gel, Mulimen, Vertigogel y la vitamina C, Biomole C de 12.5 gramos. Y estos son los productos que estamos añadiendo para poder ofrecerles una mejor opción para el tratamiento de sus pacientes. Estos productos van a ser tratados el día de hoy de manera científica por el doctor Toledo. Y como siempre, agradecerles su presencia, agradecerles que estén acá con nosotros. Esperamos que toda la información que Arturo pueda trasladar a ustedes sea de mucho beneficio para sus pacientes, que al final lo que buscamos es que ellos sean los principales beneficiados. El objetivo es hacer muy buena salud y este es el objetivo principal de Ruiz Pharma, de Laboratorios Gel y de Laboratorios Biomolec. Así que, Arturo, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Ecuador. Gracias. Y pues es todo tuyo. Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias a la invitación que hace la empresa Ruiz Pharma Gel para continuar con estas actividades que ya hemos tenido en otros años la oportunidad de estar aquí en Ecuador, un país al cual le tengo mucho cariño, mucho respeto a toda su gente, en especial a los médicos y a las médicas que hoy nos acompañan. Para los que están por primera vez en esta noche, como invitados, sí quiero hacer algunas situaciones de aclaración para que entendamos por qué hay una medicina llamada biológica bioreguladora y que esta medicina precisamente nace por los trabajos del creador y fundador de la homotoxicología en el mundo, el doctor Hans-Henrik Rekebeck, médico alemán. Hans-Henrik Rekebeck, siendo médico alópata, su padre se le enferma y a pesar de que lo llevan a las clínicas más prestigiadas en Alemania, la alopatía y los tratamientos que le otorgaban al papá del doctor Rekebeck, que padecía una nefropatía no muy bien identificada, él cada vez se iba complicando y complicando, a tal grado que otros familiares insistieron a que lo viera un médico homeópata. Y efectivamente es visto por un médico homeópata y para lo que andaban buscando, la homeopatía le resuelve el problema de la enfermedad y esto impacta mucho al doctor Rekebeck, preguntándose que qué tenía la homeopatía y que la alopatía no había sido útil para sanar a su papá. Decide él estudiar homeopatía de manera formal
Y ahí es donde entra la genialidad del doctor Rekebeck de vincular los dos principios terapéuticos que están plasmados en el Corpus Hippocraticum, y que Hipócrates le deja a la humanidad estos dos principios donde está fundamentada la alopatía y la homeopatía. La alopatía, ¿verdad?, dice el postulado, sublata tolitur effectus. Suprimiendo el síntoma vas a intentar inhibir la enfermedad. Entonces la medicina alopática nace con un desarrollo tecnológico y farmacológico suprimiendo el síntoma. Los el analgésico, el antidiarreico, el antitusígeno, el antipirético, porque así nace, ¿verdad? Y también el antibiótico para destruir y para poder eliminar una bacteria, o los antivirales para eliminar un virus. Pero el otro principio, que también lo describe Hipócrates, es el principio de la similitud, similia similibus curantur, ¿verdad? Entonces, lo que está similar dentro del contexto biológico también es un principio terapéutico que le sirve a las llamadas terapias naturales, el poder acceder a un campo de información que hoy tiene con mayor fundamentación la homotoxicología. Y si vemos que el cuerpo humano se comporta como un ordenador, como una computadora, un complejo psicocibernético, pues hoy sabemos que al diluir una sustancia entramos a la nanotecnología, entramos a la medicina biomolecular y podemos acceder a los programas de información dentro del cuerpo. Cuando antiguamente se decía que la homeopatía no era una ciencia, y como hace algunas veces los australianos sacaron un artículo que la homeopatía era un efecto placebo, la ignorancia de ese equipo de australianos pues me llamó la atención por la ignorancia que tienen tan grande. Porque juzgar y criticar lo que no se conoce es fácil. Y nosotros como médicos somos investigadores y tenemos que saber el por qué. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es lo que todo un médico científico se tiene que hacer. Se hace más complejo cuando ejercemos la medicina, porque entonces tenemos que correlacionar la clínica con los síntomas que expresa el paciente, plantear un buen diagnóstico y también tratar de plantear un buen tratamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, hoy en todo el mundo estamos más llenos de enfermos crónicos degenerativos. Hemos abusado de la alopatía, hemos suprimido los síntomas, hoy vacunamos a los niños de manera indiscriminada, no nos interesa si está desnutrido el niño, y un niño desnutrido, por más vacunas que le pongan, jamás va a fortalecer su sistema inmunológico. Lo que ese niño tiene necesidades de comer. Sus células piden alimento. Pero demagógicamente, pues hoy las vacunas son la moda para vender más productos farmacéuticos. Y entonces la medicina que se hace allá afuera es la medicina del miedo. Si no te vacunas, te mueres. Si no te ponen la vacuna del virus del papiloma humano, te va a dar el virus del papiloma humano. Pónganselo a las recién nacidas. Entonces ni siquiera le dejan al ser humano la capacidad de elegir, de aceptar o no aceptar un tratamiento. Y para los que hemos estudiado bioética y ética médica, hay una premisa universal que dice, después de plantearle cuál es el tratamiento a un paciente, tiene el derecho inalienable de aceptar o no el tratamiento. Y la mayoría de los tratamientos hoy se imponen, no se respeta al paciente. Y eso ha hecho que la medicina vaya perdiendo un respeto, porque ya la población ya no nos ve con esa admiración que antaño tenía el médico.
Hoy se habla mal de las instituciones, se habla mal del médico, hay más demandas. Venía hoy de Guayaquil y me encuentro que la Sociedad de Cirugía Ecuatoriana defiende a un médico que es acusado por malas prácticas médicas cuando aparentemente la paciente venía muy grave y obviamente era una mujer que no tenía posibilidades de salir adelante, pero metieron la demanda por negligencia médica y el médico está demandado. Y eso no es nada más de Ecuador, en México sucede todos los días. Y ya los cirujanos ya no quieren ejercer la cirugía porque hoy tienen más demandas, pero esta modalidad de las demandas comenzó en Estados Unidos, por el tipo de mentalidad que tiene el pueblo de Estados Unidos, que está degenerado, ¿verdad? Y que obviamente pues todo para ellos es dinero, como si el dinero te pudiera resolver la vida, y si el dinero te pudiera comprar muchas cosas, el respeto, la dignidad, el amor, el tener un hogar, una familia. Entonces el dinero, si bien es necesario, no lo es todo. Si en la vida no tenemos esa capacidad de ejercer la medicina con respeto y con dignidad y con honestidad, entonces el médico no tiene ninguna razón de ser. Pero entrando en materia de lo que hoy vamos a platicar, es de un problema planteado hace algunos meses, antes de que llegara la información, del por qué hay dos principios que van de la mano, que es el drenaje y la detoxificación, y el efecto regulador de los fármacos homotoxicológicos. ¿Por qué existe el drenaje y la detoxificación? Porque este principio de las terapias biológicas es el fundamental. Y si lo creó el doctor Reykjavik y lo fundamentó, es porque atrás de toda esta problemática crea los fármacos para poder resolver este problema. La toxicidad es el principal problema de nuestros días. Hoy la sociedad vive en un ambiente tóxico, ¿verdad? Consume sustancias que el cuerpo no puede metabolizar, o consume sustancias cuyo abuso va a generar problemas metabólicos. Hoy el alcohol es un problema, el alcoholismo es un problema, hay una hepatotoxicidad, hay más alcohol adulterado, ya ninguna de las bebidas se escapa, ya son clonadas. El tabaco se sabe que produce 4,000 sustancias que generan cáncer, 22 de ellas ya bien fundamentadas, en un periodo de 22 años. No es que te fumes un cigarrillo y a los 8 años ya tengas un cáncer, tienen que pasar 22 años para tener un cáncer. Pero antes de que tengas ese cáncer vas a tener una bronquitis crónica, vas a tener enfisema, vas a tener bronquiectasias, vas a dañar a tu epitelio bronquial y vas a traer una inmunodepresión que te va a llevar a tener bronquitis crónicas constantes, y es más rápidamente que te mueras por una bronquitis porque tienes tu sistema inmunológico paralizado y la vía metabólica de los linfocitos Th1 está en rigidez metabólica, lo cual no le permite al paciente defenderse. Entonces la rigidez inmunológica es terreno de los inmunólogos, pero no de los médicos clínicos, porque no nos interesa aprender inmunología. Y la inmunología es muy importante para poder saber qué vas a hacer con tu paciente para darle el soporte y sacarlo adelante y ayudarlo a recuperar la salud. La comida chatarra, ¿verdad?, para todos los niños es veneno puro. Por eso se llama chatarra, no tiene ningún valor nutricio, no tiene una vitamina, tiene colorantes, tiene aditivos. Y productos como el Kentucky Fried Chicken, que es un producto transgénico que se hace en Chicago, que es un pollo que ya no tiene pico, ya no tiene patas, ya no tiene plumas, y entonces ese pollo viaja, ¿verdad? Y la receta secreta del coronel Sanders, que es el cáncer, es lo que los niños están consumiendo.
Y muchas veces estos productos se los das a tus hijos. Y los que somos abuelos, ¿verdad? Vemos cómo nuestros hijos les dan a sus hijos este tipo de venenos, ¿verdad? Tolerados, pero no pasa nada, ¿verdad? En esta sociedad. El otro problema es el abuso terapéutico. Hoy la gente se autorreceta con una facilidad. Hoy a todo mundo le da por ser médico, el barrendero, el mecánico, ¿verdad? El carnicero, todo el mundo te receta, todo el mundo tiene algo que recetar. Los pacientes acaban de salir de un médico que le acaba de hacer un diagnóstico y le pregunta a su comadre, oye comadre, es que el ginecólogo me dio este medicamento. Y la comadre dice, no te lo tomes. ¿Qué autoridad tiene la pinchurrienta comadre que no sabe de medicina absolutamente nada? Y la comadre no se toma el medicamento porque le dijo así, ¿verdad? Y esa voz populis es lo que está también afectando la medicina. Entonces hoy estamos más sujetos a una serie de cambios hemodinámicos dentro del cuerpo en donde se va facilitando esta toxicidad. Y a pesar de que está la advertencia en muchas revistas internacionales de la toxicidad del medio ambiente, de los fármacos, del mayor incremento de radicales libres, del estrés oxidativo, lo que menos le interesa al médico es estudiar toxicología. Y lo que menos le interesaría es estudiar homotoxicología, porque eso, ¿con qué se come y cómo es que se digiere? Y aunque están las advertencias, ya desde 1998, en la revista American Scientific, en donde publica que muchas de las toxinas se vienen incrementando cada vez más, principalmente en los hogares, porque en los hogares se utilizan muchas sustancias que les son tóxicas. La más común, que le abras a tu tanque de gas, ¿verdad? Y entonces estés inhalando, ¿verdad? Múltiples tóxicos por el tanque de gas. Y si eso le agregas, ¿verdad?, que te duermes con el celular, porque estás en el chisme cibernético, ¿verdad?, en el Face, en el Instagram, ¿verdad? Pues hoy hay una relación entre el cáncer cerebral y el abuso de los medios de los celulares. Y acaban de subir un video de cómo el abuso celular afecta a la madre embarazada. Pero eso no nos interesa. Nos interesa más si las Kardashian sacaron la última moda, o si se casó determinado artista, que si se divorció Angelina Jolie de Brad Pitt, pero el médico donde debería estar en los libros estudiando medicina. Entonces menos face y más book. Hay que irnos a los libros para entender que la medicina tiene que tener todo un compromiso. Entonces las toxinas están por todos lados. Ningún lugar es seguro ya en este planeta. La Universidad de Cornell advierte que hay enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. El 40% de las muertes del mundo están atribuidas a contaminantes orgánicos y químicos. Y el 80% del origen de los oncógenos que producen cáncer tienen una etiología eminentemente tóxica. Y a medida que una persona se expone prolongadamente a los contaminantes, pues lo primero que va a hacer es reducir, ¿verdad?, su esperanza de vida. No va a poder tener la calidad de vida que tuvieron sus abuelos, ¿sí? El otro aspecto es que al convivir en sitios donde hay una alta contaminación, pues esto se ve reflejado como en los hospitales ingresan pacientes con problemas cardiovasculares y pulmonares. Y obviamente reconoce la Organización Mundial de la Salud que la mortandad se ha ido incrementando a causa de la contaminación ambiental. Y si hoy le agregamos que el antibiótico ya no hace el efecto terapéutico porque ya mutó la bacteria, ya formó plásmidos,
Se nos olvidó que las bacterias son entes vivos que se defienden. Se te olvidó la microbiología, ¿verdad? Y nada más estás prescribiendo antibióticos como desesperado. Y lo más grave, que recetes un antimicrobiano para una persona que tiene un cuadro gripal viral. Yo le quiero dar el premio Nobel al médico porque descubrió que los virus se combaten con antimicrobianos, ¿verdad? Una incongruencia. Y eso se receta todos los días allá afuera de manera cotidiana. Entonces, imagínense todas las circunstancias. ¿Por qué ocurre la toxicidad? Porque la toxicidad, cuando estamos expuestos a un ambiente tóxico, las toxinas tienen la capacidad de penetrar y atravesar las membranas celulares, haciendo cambios metabólicos muy importantes, ¿verdad? De tipo bioquímico, de tipo molecular, afectándose células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Y obviamente las manifestaciones pueden ser agudas y crónicas. El ser humano está diseñado para eliminar esta toxicidad. Cuando Reykjavik se da cuenta que el paciente tiene un mecanismo propio para defenderse, le da una importancia trascendente a todos los procesos bioquímicos, porque el más conocido son los efectos antioxidantes que hace el cuerpo. Pero el cuerpo tiene una ingeniería maravillosa, porque a través de cambios enzimáticos, a través de cambios ortomoleculares, a través de cambios en el pH, trata de modificar y trata de excretar eso que le es tóxico. Si hoy en la mañana te comiste un plato y te echaste un bistec de 300 gramos, ¿verdad? Pues las proteínas nutritivas quedarán para el cuerpo, pero de ahí se va a formar un desecho. Y ahí las purinas tendrán que ser desechadas, entre ellas el ácido úrico. Pero si tu cuerpo no tiene la capacidad de eliminar ese ácido úrico, lo va a retener. No lo va a poder transformar la glándula hepática, a lo mejor no tiene la enzima, ¿verdad?, para poder transformar ese ácido úrico. Y entonces se tiene que depositar en alguna parte del cuerpo. Pero el cuerpo, como es sabio y respeta la ley de Hering, que dice que cuando entra una patología es cefalocaudal porque sigue el proceso embriológico del feto de información neural que tenemos. Entonces las enfermedades, las más comunes, las exantemáticas, comienzan de la cabeza, cuello, tórax, y de ahí, cuando ya van siendo eliminadas, se van expulsando hacia la periferia. Pero esa es una ley para todas las enfermedades. Y por eso el ácido úrico termina eliminando en el dedo gordo del pie, haciendo el típico cuadro de una gota. Pero la gota no es el resultado únicamente del ácido úrico, es el resultado de cómo el cuerpo trata de eliminar la toxina, y entonces lo que ve el médico es el cuadro agudo de gota con un pie inflamado. Pero no se explica por qué esa toxina migró, y eso tiene un nombre científico, la ley de Hering, que la conocen perfectamente bien los homeópatas, y Konstantin Hering, que fue contratado por los americanos para demostrar la homeopatía, después de estudiar la homeopatía y tenía que ir a la sociedad americana para hablar mal de ella, termina convirtiéndose en homeópata. Entonces vio una fortaleza muy grande en toda la temática que le permitió el estudio sistemático de lo que era la homeopatía. Y claro, en Estados Unidos, en 1910, el informe Fleischner prohibió las terapias naturales, prohibió la homeopatía y prohibió todo lo que se llamara alternativa en Estados Unidos. Por eso no progresó ese país, se quedó, porque se amafió la sociedad americana, ¿verdad?
y se amafiaron todos para querer proteger económicamente, ¿verdad?, la industria farmacéutica, los hospitales, y entonces vino el Walt Disney, que hoy todo el mundo conoce, que quiere irse al Monte Sinaí, a la Clínica Mayo, a la Clínica Anderson, ¿verdad? Pero ir ahí es no aprender medicina. Ni recomendable pisar esos lugares porque ahí es una industria, ¿verdad?, del comercio. Y si luego te ponen en la televisión al Dr. House y te venden la anatomía de Grey, que es un fornicadero en los hospitales gratuito, entonces, pues realmente no te está enseñando ni te está aportando absolutamente nada de ese tipo de medicina. Es una medicina que debería de dar vergüenza, porque no tiene que ver con la ética médica, porque algo que tiene que tener el médico es respetar al paciente, ¿verdad?, y respetar al equipo de trabajo. Un médico pierde el respeto cuando se involucra sentimentalmente con el equipo de trabajo, con el estudiante, con la enfermera. Ahí perdiste todo. Ya nadie te va a ver con respeto, porque eso va a ser un chisme. Y en esta vida uno tiene que tener ética y más ética para ejercer la medicina. Entonces hay dos clases de médicos: los que siguen trabajando con dignidad y respeto, y los del montón que entraron en ese proceso mental de degradación, que no respetan a la medicina. Entonces, ¿para qué hicimos el juramento hipocrático? De nada sirve haber jurado, porque entonces ya no es un juramento hipocrático, sería un juramento de hipócritas que no cumplen con el postulado de salvaguardar a su paciente. Entonces Reykjavik, ¿verdad?, precisamente al darse cuenta que los procesos bioquímicos son trascendentes, correlaciona muchos de los procesos para eliminar toxinas a través de la piel, del intestino, el riñón, los bronquios, el hígado y el tejido linfático, y entonces a esos órganos de capacidad emuntorial. Entonces, ¿qué es un emuntorio? Un órgano que tiene la capacidad de excretar una sustancia tóxica. De hecho, cuando uno pasaba visita, le preguntaba a la enfermera: ¿y cómo están los emuntorios de los pacientes? Un término que ya se ha ido quitando en el lenguaje médico. Entonces, el emuntorio es que la enfermera vigilara si había orinado el paciente, si había defecado, si había calculado las pérdidas insensibles por la respiración y la sudoración del paciente, ¿verdad? Y entonces se convertía en esa visita médica fundamental revisar la hoja de enfermería para saber el acontecimiento de lo que tenía ese paciente encamado. Hoy ya no revisan ni siquiera las hojas de enfermería, y algunas enfermeras no sé qué escriban porque no se entiende ni lo que plasman en sus hojas. Emuntorios normales, todo normal, y rápido, y entregan al paciente. Entonces, también se ha ido perdiendo una buena habilidad en la práctica, porque la enfermera es la que está ahí 8 horas observando al paciente. Y a veces los médicos tenemos actividades, ¿verdad?, en donde vemos por unos instantes al paciente, pero tenemos que hacer otras actividades en el hospital, dar consulta, interconsultas, ¿verdad?, hacer procedimientos. Entonces, los ojos del médico seguirán siendo las enfermeras. Y una enfermera bien entrenada y bien capacitada se convierte en un excelente ayudante de un médico, ¿sí?, en donde la pongas, en tu clínica, en tu consultorio personal. Si tú tienes una enfermera que tenga el carácter para tolerar a los pacientes, la habilidad del trato, el respeto, la dignidad y el poder resolver un problema de comunicación, entonces estás en el éxito. Porque al paciente hay que contestarle inmediatamente. Si te está hablando es porque tiene una necesidad. A lo mejor para ti no es urgente, pero para el paciente es toda una necesidad. Entonces tienes que tener una habilidad para hacer lo que hoy se le dice al médico, empatía médica. ¿Cómo va a ser empático en el ejercicio profesional? Y obviamente la clínica te va a permitir observar cómo está el comportamiento de estos emuntorios para saber si el paciente está intoxicado. También hay que reconocer que hay muchos factores de intoxicación. Ya vimos uno de ellos,
los problemas ambientales, ¿verdad?, de polución, pero un problema hoy grave es comportamental, la mala alimentación, el comer más por la noche, el beber poca agua y estimular a que el intestino esté en estreñimiento crónico. Y si no haces ejercicio y estás estresado, entonces estás acumulando toxinas cada vez más intensas, difíciles de trabajar. Esto te va a llevar a un síndrome metabólico con obesidad. Vas a seguir metiendo comidas rápidas nada más para llenar el estómago, pero no para tener una nutrición consciente. Vas a trabajar como desesperado para ahorrar en el banco y una vez que te enfermas de cáncer, pagar la quimio, la radioterapia y todas las consecuencias, porque ahorrases, ¿verdad? Y como hicimos en México, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Es una reflexión. Entonces uno tiene que buscar un equilibrio en su vida para mantenerse ecuánime en lo que tenemos que hacer. Y obviamente el sujeto estresado, pues es un sujeto que no rinde intelectualmente, tiene accidentes de tránsito, va revisando el celular como loco, llega a la oficina y es capaz de entrar en una crisis rompiendo el papel, como la diapositiva que aquí tenemos. Y si recordamos un poquito que el cuerpo humano tiene un 65 a 70% de agua después del oxígeno, entonces el agua es fundamental para eliminar las toxinas y para barrer los desechos metabólicos. Si no tomamos suficiente agua, el rendimiento energético no es adecuado. Y lo mismo también se sugiere que la gente vuelva a aprender a tomar agua. Cuando una gente no toma agua, me voy a adelantar, le proponemos que en el detox kit le ponga 30 gotitas del Lanux Bomicomacor, del Berberisomacor y del Infomiosot, para que agite el frasco y esté bebiendo agua y esté aprovechando la detoxificación del cuerpo. Y por eso esa modalidad de meter el detox kit diluido en agua es para que la gente vuelva a beber agua y no siga tomando sodas, no siga tomando jugos, bebidas enlatadas, porque eso no es agua. Ya la constitución bioquímica de una sustancia que se mezcla, ¿verdad?, y desgraciadamente estas bebidas azucaradas lo que contienen es azúcar, más azúcar y poca agua, pues entonces realmente no hidratan a un paciente. Entonces la gente piensa que tomándose un juguito rápido, ¿verdad?, que no es natural, ya quedó hidratado. Por si fuera poco, el estrés también es otro problema cotidiano que genera mucha toxicidad, porque va a bloquear todo el metabolismo de un ser humano. Si bien se dice que hay más radicales libres, el estrés te bloquea, ¿verdad?, tu serotonina, tu 5-hidroxitriptamina, tu triptofano, tu melatonina, y entonces empiezas a tener trastornos del sueño porque no llegas a conciliar un sueño normal, reparador. Y vamos a ver que el sueño es fundamental para ayudar a recuperar la salud. Y si le agregamos la falta de ejercicio, ¿verdad?, entonces tu sistema circulatorio y linfático no va a tener esa capacidad de eliminar la toxicidad, vas a empezar a incrementar la masa crítica de tejido graso y obviamente empiezas a tener hipotonía muscular y vas a tener una condición física que va a ir cada vez decreciendo. Y dice la gente, es que yo como una vez al día, no sé por qué estoy obesa. Se les olvida que el cuerpo humano mantiene la ley de la conservación de la energía. Entonces, si tú comes una vez al día, va a tomar lo que necesita para nutrirse y lo demás lo va a llevar para transformarlo en grasa, para hacer una reserva porque no está comiendo el paciente y porque está desnutrido. Entonces, la obesidad es sinónimo de desnutrición. No es que esté bien nutrido el gordito o la gordita. Y luego les venden programas, ¿verdad?, para bajar de peso en donde las intoxican con anfetaminas. Les venden el programa para bajar de peso, las llevan al zumba, para que estén saltando como hipopótamos, ¿verdad?, de circo, lastimándose las rodillas y generando una gonartrosis de rodilla pavorosa. Entonces un obeso no puede hacer ejercicios de alto impacto.
Un obeso tiene simplemente que caminar, llevar su alimentación para ir degradando esa grasa. Pero esa grasa se le van a acumular toxinas. Y cuando se degrada una grasa tóxica, esas toxinas se van a distribuir en el cuerpo. Y aunque se hagan procedimientos estéticos de lipoescultura, liposucción, le sacan la toxina de la llanta del juicio y se la ponen en la sentadera y nada más le cambian la toxina de un lugar a otro, ¿no? Por eso Alejandra Guzmán, que le metieron aparte de todas esas cochinadas y le metieron una sustancia que en el cuerpo no metabolizaba, terminó con una fascitis muscular y una destrucción de tejidos por un mal procedimiento estético. Entonces, vean hasta dónde. Yo le digo a los cirujanos plásticos, si vas a hacer medicina estética, primero aprende homotoxicología. Drena y detoxifica a tu paciente. Si vas a hacer cirugía, ¿verdad?, ginecológica, drena y detoxifica a tu paciente. Si vas a hacer cirugía maxilofacial, drena y detoxifica a tu paciente, porque el paciente drenado y detoxificado va a tener mejores condiciones metabólicas y va a tener una mejor respuesta metabólica a la lesión y a recuperar para cicatrizar mejor los tejidos. Y allá en México, los cirujanos plásticos que me han hecho caso son médicos cirujanos plásticos de éxito. ¿Por qué? Porque pueden ayudar a que el paciente no tenga complicaciones. Uno de los aspectos más relevantes descubiertos por el grupo del Dr. Rekebeck, Schade y Sander es el péndulo ácido básico. Esto lo voy a sintetizar de la siguiente manera. Al igual que en el universo hay un marcapaso, el universo se expande y se contrae, ¿verdad? En el corazón está la sístole y la diástole, pero quien mantiene el ritmo del corazón es el pericardio. El pericardio es el tejido más sensible y por eso cuando se contrae bruscamente el pericardio por una emoción puedes tener transitoriamente un dolor en el corazón, una algia pungitiva precordial. Si el pericardio es demasiado sensible y haces una isquemia por un espasmo vascular, te puedes infartar. Entonces todo en el organismo está relacionado, todo tiene su razón de ser. Lo mismo, cuando a ti te enseñaron que la unidad funcional del cuerpo humano era la célula, te mintieron, porque la célula por sí sola no funciona. Necesita de un espacio extracelular para hacer el intercambio de información. Entonces la unidad biológica fundamental de un organismo vivo, y en especial los humanos, es la matrix y la célula. La célula sin la matrix o espacio extracelular no es nada. Ninguna célula es autónoma. ¿Sí? Y el otro aspecto, aún hasta las células cancerosas que quedan desreguladas y terminan de manera autonómica, requieren del espacio extracelular para poder sobrevivir. Y hoy se sabe que un espacio extracelular o una matrix ácida es el ingrediente para tener un cáncer. Entonces, por eso es muy importante saber que la matrix tiene todo un proceso. La matrix bioquímicamente es una red que sostiene a las células, una malla que tiene proteoaminoglicanos, glucosaminoglicanos, tiene hialuronidasa, tiene colágenas, hay más de 52 colágenas en el cuerpo. Y la matrix de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, la matrix se abre, se expande para que la célula saque sus desechos y puedan ser eliminados a través del tejido linfático, pueden ser eliminados el dióxido de carbono a través de las vénulas, puedan venir procesos de fagocitosis, de activación inmunológica, y todo el organismo está preparado para reparar el tejido. Una vez que hace este proceso, de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana, se vuelve a cerrar la matrix para que los nutrientes y el medio alcalino fisiológico
mande los nutrientes, sean absorbidos a través de la membrana celular, se nutran los organelos, se fortalezca la función mitocondrial, se desencadene todo el proceso bioquímico del genoma para poder fortalecer la función celular. Pero si el humano se intoxica, pierde este péndulo ácido básico. Lo que hace es cerrar la información y de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde está intoxicado. Y de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana, más intoxicado. Y por eso, entre más intoxicación, el paciente se te va a agravar y se te va a morir en la noche. 1, 2, 3 de la mañana, se va a complicar el paciente porque está absorbiendo toda esa carga tóxica. Entonces, los hospitales, es la corredera, la loquera, porque ya se complicó el diabético, ya el de la uremia ya se afectó, ya le vino la isquemia cerebral transitoria, ya tuvo la enfermedad vascular cerebral por toda esa carga tóxica. Si los hospitales fueran manejados con otra competencia, el primer nivel de contacto, lo primero que tendría que aprender un médico es hacer drenaje y detoxificación y modificar estilos y hábitos de vida, desde la alimentación, el ejercicio, la manera de pensar. Y entonces haríamos una medicina preventiva, estaríamos menos llenos de pacientes en los hospitales. Pero como en los hospitales y en las clínicas se hace una medicina sintomática, entonces no hay oportunidad de dar una medicina integral que le permita al paciente recuperar su salud. Entonces, normalmente un péndulo ácido básico, y eso está descrito, tiene que ver, ¿verdad?, con el pH. Para que una célula funcione adecuadamente tiene que tener un pH alcalino y beber agua. En la medida en que tú vas acidificando tu pH, entonces tienes el ingrediente más grave para tener cáncer en alguno de los tejidos. Entonces, esto es muy importante porque tiene que ver de manera integral, no solo con el péndulo ácido básico, tiene que ver con la capacidad enzimática del páncreas, tiene que ver con la capacidad del ciclo enteropático del hígado, intestino, páncreas y proceso de digestión que ya se les olvidó a los gastroenterólogos, ¿verdad? Ya no respetan el ciclo enteropático, ¿verdad? Por eso nada más recetan la ranitidina y el omeprazol, y entonces la vesícula biliar, el hepatocito, ¿qué? ¿Solitos? Que yo sepa, ¿verdad? La ranitidina y el omeprazol nada más tienen los receptores H2 de la histamina para que no tengas acidez gástrica. Pero si el endoscopista te menciona que el paciente tiene reflujo biliar, ¿cuál es el tratamiento que le puedes dar para el reflujo biliar? Si no tienes ni el conocimiento para tratarlo. Entonces la homotoxicología prevé que todos los pacientes se vean integralmente. Y por eso la homotoxicología tendrá un medicamento que te va a ayudar para resolver el problema de fondo del paciente. Esa es la ventaja cuando tienes este conocimiento que es de vital importancia. El comer mucho por la noche, ya vimos cómo va a afectar el péndulo ácido básico, principalmente comidas que son muy tóxicas, ¿verdad? La gente de repente sale del trabajo, son las 10, 11 de la noche y va y come, ¿verdad? En México están muy acostumbrados a comer tacos, sodas, ¿verdad? Y si pueden también alcohol, y entonces llegan a la casa y el sueño fisiológico que tiene que reparar y hacer la limpieza, ¿verdad? En lugar de dormir, se están revolcando en la cama como el exorcista porque no saben para dónde hacerse, ¿no? O se les mueve el intestino o el cerebro y ahí están toda la noche luchando, ¿no? Teniendo pesadillas. Y esto va a restar a tener un sueño que te dé un rendimiento reparador. No vas a ser competente por la mañana, vas a medio evacuar porque siempre andas estreñido y entonces empiezas a alterar biológicamente el cuerpo. El grado máximo de degradación de esta patología es la calcificación de la glándula pineal. La glándula maestra de los procesos de vida se calcifica. Pero ¿qué dice el radiólogo? Calcificación fisiológica de la pineal. Mis niños, es patológica.
No sé dónde se sacaron que la glándula pineal se calcifica fisiológicamente. La sacaron de la manga. Y con esa mentira te hacen creer que cuando te reportan una radiografía de cráneo, ves en la silla turca una glándula pineal calcificada y la llaman fisiológica. Pero de fisiológica no tiene nada, ¿no? Qué bueno que hay mucha ignorancia allá afuera. Y se ha comprobado que a medida que vas teniendo toxemia, vas a envejecer más rápidamente. El envejecimiento no solo es cronológico, el envejecimiento es dime qué comes y te diré quién eres. Si tú no cuidas tu alimentación, no haces ejercicio, no sabes respirar, y bueno, hay otra alimentación más importante, alimentarte de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, alimentarte del amor, entonces nunca vas a envejecer. Pero si estás de chismoso, envidiosa, revoltosa, ¿verdad? Vas a envejecer más rápidamente porque estás perdiendo, ¿verdad? Por eso dicen, de niño lo alquilaban para niño Dios, ¿no? Niño angelical, ¿verdad? Y hoy ya de adulto te alquilan para Halloween, como Freddy Krueger, ¿no? Entonces el cuerpo humano tiene mecanismos que van a excretar las toxinas. Un ejemplo de ello es que cuando tienes una carga viral, por una rinitis, ya sea alérgica o de tipo viral, empiezas a estornudar, a producir moco para tratar de eliminar esa toxicidad. Entonces la excreción le llamó mucho a Reykjavik esta fase porque es la fase más importante para querer expulsar una toxina. Si tú comes una sustancia tóxica te va a dar diarrea, se te inflama el intestino y tienes la diarrea. Si traes una infección de urinaria, tienes poliuria, pero si también tienes una gran carga de azúcar, vas a tener poluria. Entonces, el cuerpo siempre va a tratar de avisar que algo no está bien a través de los mecanismos de excreción. Pero también hay mecanismos internos de eliminación de sustancias tóxicas de tipo bioquímico, del pH, y procesos metabólicos que van a depurar, ¿verdad? El ejemplo aquí es el hígado. El hígado, un hepatocito, tiene más de 1000 funciones, ¿verdad? Para poder degradar sustancias. Y una de esas funciones más importantes es la enzima P450, que es la que degrada alcohol, fármacos y otras sustancias a través de la cadena de citocromos. Entonces, el hígado se convierte en una sustancia, en una glándula en donde las sustancias son eliminadas. Pero si lo llenas de paracetamol, cloranfenicol, acitromicina, diclofenaco, naproxenos, ¿cómo va a estar tu hígado? ¿Sí? Y luego le da la chikungunya, o lo matas con el paracetamol o lo mata la chikungunya, pero no hay para dónde hacerse. Y el médico, poco caso le hace a los estudios en donde evidencia, ¿verdad?, que algo le está pasando cuando se intoxica. De hecho, hay un área en la gastroenterología que es la hepatopatología, ¿verdad?, en donde los hepatopatólogos estudian los mecanismos de intoxicación de la glándula hepática a través de dos procesos, la hepatotoxicidad y la hepatosensibilidad. La hepatotoxicidad te mata al hepatocito y la hepatosensibilidad te va a hacer colestasis, empantanamiento de los sinusoides y va a haber el síndrome de la bilis espesa. Entonces hay que estar al pendiente qué es lo que puede hacer un fármaco, qué está sucediendo cuando tú le administras un fármaco de lo que le puede pasar a un paciente. Pero si el clínico no está preparado, esto no lo va a poder identificar en la clínica y va a estar viendo puras hepatitis porque una de las manifestaciones tanto de la hepatotoxicidad como de la hepatosensibilidad es la ictericia. Y entonces todo lo que sea amarillo, hepatitis. Pero a la hepatitis tienes que ponerle nombre y apellido. Hepatitis viral, hepatitis tóxica farmacológica,
hepatosensibilidad, porque abusaste de la rifampicina. Le diste mucho Rakutan porque querías que el paciente no tuviera acné. Ya le resecaste las mucosas, los ojos, la vagina, la nariz con el Rakutan. Y como no quieres perder al cliente, pues tetraciclinas y Rakutan inmediatamente. No importa que se muera de una hepatotoxicidad. Las toxinas pueden afectar de manera directa o indirecta. Una toxina puede generar procesos inflamatorios y destructivos. El ejemplo más típico que tenemos son los metales pesados. Y las indirectas es cuando el cuerpo intenta eliminar esa toxina a través de la inflamación crónica persistente, que es el proceso alterado de una inflamación. Entonces, la mayoría de alergenos, partículas, químicos, hongos, bacterias que penetran al cuerpo van a tener manifestaciones locales y sistémicas. Pero no porque el problema sea local, no quiere decir que porque sea el bronquio o la nariz, ahí quedó el problema. Se nos olvida, inmunológicamente, que hay un fenómeno que se llama homing, que es el recorrido de la información del neutrófilo, del macrófago o del linfocito, que ha sido sensibilizado y que viaja por todo el organismo. Entonces, la rinitis alérgica, la ve el otorrino. La laringitis y la otitis, el otorrino. La bronquitis, el neumólogo. La gastritis y la colitis, el gastroenterólogo. La cistitis, el ginecólogo y el urólogo. Y cuando están inflamadas las mucosas, si estuvieran comprendiendo, es el mismo síndrome manifestado en distinta parte del cuerpo. Y ahí no tienes que dar antibióticos, tienes que regular a los linfocitos TH2 para sacarlos adelante. Tienes que volverle a dar ese desequilibrio que se está presentando en el cuerpo humano. ¿Sí se oye? Como que bajó la pila. Ah, bueno. La emoción. Ya, la voy a apretar más. Entonces, a medida que tenemos un efecto supresor tóxico, vamos a ir generando un problema que es el daño celular. En esta diapositiva aparece lo que es la tabla de evolución de la enfermedad. Aparecen 3 columnas, ¿verdad? En la primera columna, que es la fase humoral, tenemos 2, la excreción y la inflamación. En la segunda columna, la llamada fases de Matrix, en donde se deposita y se impregna la toxina. Y la tercera columna es la fase celular, en donde la célula tiene degeneración o puede desarrollar a través de la desdiferenciación un cáncer. ¿Para qué le sirvió a Reykjavik esta herramienta clínica para posicionar la enfermedad? Los que hacemos homotoxicología, aparte en el machote de la historia clínica aparece esa tabla. Tenemos que determinar en qué fase está nuestro paciente. Y también hay otra información que es la constitución del paciente, que ese tema lo daré en otra ocasión. Es un tema muy amplio, muy apasionante. Saber conocer la personalidad del ser humano, su comportamiento y su tendencia a determinadas enfermedades. Pero aquí, la tabla de la evolución de la enfermedad la voy a explicar de la manera más sencilla. Si una toxina entra al tracto respiratorio, la fase de excreción va a generar tos y expectoración. Pero si esa toxina, el epitelio bronquial no la puede expulsar por tos y expectoración, activa la inflamación, tanto específica como inespecífica. Pero si la inflamación no es capaz de neutralizar, entonces la toxina viaja hasta la matrix y se deposita en la matrix. Y empieza a haber cambios bioquímicos de la matrix y viene la fase de impregnación. La matrix se empieza a poner rígida, se empieza a acidificar, se pierde la enzima hialuronidasa y entonces la rigidez de la matrix te permite que la toxina penetre y atraviese la membrana celular
cambiando ya la información de organelos, de mitocondrias, de ribosomas, y de ahí se mete hasta el núcleo de la célula, cambiando su información. Ese es el proceso que siguen todas las toxinas. Y por eso Reykjavik, a este proceso de intercambio toxinas penetrando cada vez más profundamente dentro del cuerpo, le llamó vicariación progresiva. Y dijo, si la toxina penetra, ahora hay que sacarla y hay que expulsarla, hay que eliminarla. De ahí que empieza el postulado del drenaje y de la detoxificación.